Dice, en el día de la fiesta de Pentecostés, los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar. De pronto oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo, parecía el estruendo de una tormenta y retumbó por todo el salón. Luego vieron que algo parecido a llamas de fuego, note que no eran llamas de fuego, era algo parecido a llamas de fuego, se colocaba sobre cada uno de ellos, y fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos. Enseguida empezaron a hablar en otros idiomas, cada uno según lo que el Espíritu Santo les indicaba. Note que ellos hablaban, el Espíritu Santo los llenó y hablaban idiomas, pero también hay lenguas angelicales, aprenda eso. Esta gente no hablaba lenguas angelicales, aquí hablaba idiomas, pero sí hay lenguas que nadie entiende, de otra manera no existiera el don de interpretación. No es el tema de hoy del bautismo del Espíritu Santo, pero de pasada lo necesitamos siempre, en todo tiempo. Verso 5. En aquel tiempo, muchos judíos que amaban a Dios estaban de visita en Jerusalén, habían llegado de todas las regiones del Imperio Romano. Al oír el ruido, muchos de ellos se acercaron al salón y se sorprendieron de que podían entender lo que decían los seguidores de Jesús. Vamos a brincarnos al verso 12. Esto es lo que ellos decían, los que estaban atónitos y asombrados. La gente decía, algunos somos judíos de nacimiento y otros nos hemos convertido a la religión judía. El verso 12, es increíble que los oigamos hablar en nuestro propio idioma de las maravillas de Dios. Y no salían de su asombro ni dejaban de preguntarse, ¿y esto qué significa? Verso 13, pero algunos comenzaron a burlarse de los apóstoles y los acusaban de estar borrachos. Pero los apóstoles se pusieron de pie y con fuerte voz Pedro dijo, israelitas y habitantes de Jerusalén, escuchen bien lo que les voy a decir. Se equivocan si creen que estamos borrachos. Apenas son las 9 de la mañana. O sea, lo que les digo, ustedes no ven usualmente, hoy sí, pero en aquel tiempo no se veía a las 9 de la mañana un borracho. Verso 16. Lo que pasa es que hoy Dios ha cumplido lo que nos prometió cuando por medio del profeta Joel dijo, verso 17, en los últimos tiempos les daré a todos de mi espíritu. Todos digan, a todos. Les daré a todos de mi espíritu. Luego fíjese, siga leyendo. Hombres y mujeres hablarán de parte mía. A los jóvenes les hablaré en visiones y a los ancianos en sueños. También en esos tiempos les daré de mi espíritu a los esclavos y a las esclavas para que hablen en mi nombre. Daré muestras de mi poder en el cielo y en la tierra. Habrá sangre, fuego y humo. El sol dejará de brillar y la luna se pondrá roja como si estuviera bañada en sangre. Esto pasará antes de que llegue el maravilloso día en que juzgaré a este mundo. Verso 21. Pero yo salvaré a todos los que me reconozcan como su Dios. El verso último que leí es claro. ¿Será que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo? O diciéndolo como lo dice la versión mía amplificada, pero yo salvaré a todos los que me reconozcan como su Dios. ¿Cuántos en este día pueden alzar su mano bien alta que ya reconoces a Dios como tu Dios? Felicidades. Te doy la más grande felicitación. El caso es que Dios quiere que todos. Pero fíjate algo muy importante, Dios no va a obligar nunca a nadie. Una persona puede elegir
aceptar la invitación de Dios e irse con Él al cielo, y otra persona puede elegir rechazar la invitación de Dios e irse al infierno. Dios nos da la libertad para hacer la decisión. El caso es que Dios desea que tú y yo entremos con Él y estemos con Él y lo reconozcamos como nuestro Dios. ¿Qué significa la salvación? Bueno, salvación es ser parte de su iglesia genuina. Ya tú sabes que cualquiera pudiéramos llamarnos iglesia, pero si es la iglesia genuina, está haciendo las obras de Dios, está obedeciéndole a Él, está siguiéndole a Él. Aceptarlo como único Salvador y Redentor, otorgándole voluntariamente la categoría de Rey y Señor. Esto es lo que significa salvación, pero voy a repetir otra vez. Aceptarlo a Él como mi único Salvador y mi Señor. Mira, reconocer que la salvación no puede venir a mí por ningún otro medio. Hay gente que a veces nos dice, bueno, pues yo cuando no vengo aquí, pues voy a la otra iglesita y voy a la otra. Y yo voy donde quiera que se hable de Dios. No, donde quiera que se hable de Dios es un lugar bueno para ir. Usted tiene que ver que se hable la palabra de Dios como es aquí. Hay sectas, hay religiones que no están siguiendo la palabra de Dios, y le hace mejor a usted estar en su iglesia y adherirse a lo que en su iglesia cree. Si usted no puede creer como su iglesia cree, pues entonces busque dirección de Dios, y si cree que Dios le llama a otra iglesia. Pero cada miembro debe estar en su propia iglesia, y tenemos que hacer eso, reconocer a Jesucristo como mi único Salvador y Redentor. Número uno. Pero luego, la segunda parte, porque eso es fácil. Tú le dices a una persona, ¿quieres aceptar a Cristo como tu Salvador? Y dice, amén. ¿Cómo no? Imagínate, me va a salvar, me va a redimir, me va a perdonar los pecados. Eso es fácil. Digo conmigo, eso es fácil. Pero la segunda parte no es tan fácil. Porque la segunda parte de ser salvo incluye hacer a Jesús voluntariamente el Señor y el Rey de tu vida. Hacerlo el Rey. ¿Qué quiere decir cuando hacemos a Jesús el Señor y el Rey? Que es el que gobierna, el que manda, el que dirige, el que me dice, el que yo le estoy sujeto total y completamente. Eso es hacer a Jesucristo Señor. Significa que lo que Él me dice, si Él me dice aquí en su palabra, perdona, ¿qué tengo que hacer yo? Y si Él te dice, no faltes a la iglesia, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Aló? ¿Yuhu? ¿Sí está conmigo? Eso es hacerlo, Señor. Cristo dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Es muy fácil cantar el canto, Jesús es mi amigo fiel, pero le estamos obedeciendo. Porque el cristianismo se trata absolutamente de eso, de obedecer al Señor, hacerlo, darle la categoría de Rey y Señor de mi vida. Vamos a ir a Hebreos y vamos a ver en Hebreos capítulo 10. Vamos a ver cuando sí lo haces. Todos digan fuerte, sí lo hago. Parecen el Chapulín del programa. Hebreos capítulo 10. Cuando sí lo haces, o sea, cuando sí conviertes a Jesucristo en tu Salvador y tu Señor, le das la categoría de Rey, fíjate lo que ocurre en tu vida. Hebreos capítulo 10, verso 19. Y vamos a leer hasta el 25. Hermanos, lo voy a leer yo de la versión amplificada, le da un poquito más de luz. Verso 19. Hermanos, la sangre que Jesús derramó al morir nos permite ahora tener amistad con Dios, amistad con Dios, y entrar, escucha esto, entrar con toda libertad
libertad al lugar más santo, que es el lugar santísimo. El lugar santísimo es el mismo trono de Dios, donde está Dios y está Jesucristo a su diestra. Ese es el lugar santísimo, y dice, nos da una libertad absoluta para llegar hasta ahí. Verso 20, pues cuando Jesús murió, abrió la cortina que nos impedía el paso, pero ahora Jesús está vivo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Jesús está vivo, hermano. Y dice, y por medio de él podemos acercarnos a Dios de un modo nuevo y distinto. Le voy a decir por qué dice de un modo nuevo y distinto, un nuevo pacto, porque acuérdense que hasta ese momento los israelitas se acercaban a Dios por los sacrificios, por las ofrendas, por el sacerdote que tenía que interceder por ellos, etc. Pero ahora que Jesús hizo el sacrificio y está vivo, todos nosotros podemos acercarnos a Dios de un nuevo modo y distinto. Verso 21. Él es nuestro gran sacerdote encargado del santuario que está en el cielo. Por eso, mantengamos una amistad sincera con Dios, teniendo la plena seguridad de que podemos confiar en Él, porque Cristo nos dejó limpios de pecado, como si nos hubiera lavado con agua pura, y ya estamos libres de culpa. Sigamos confiando en que Dios nos salvará. No lo dudemos ni por un instante, porque Él cumplirá lo que prometió. Tratemos de ayudarnos unos a otros y de amarnos y hacer lo bueno. No dejemos de reunirnos como hacen algunos. Al contrario, anímense cada vez más a seguir confiando en Dios, y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo. Te decía en este punto que lo que estamos hablando es que Dios desea gente salva. Y ya vimos que ser salvo es recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador y otorgarle voluntariamente la categoría de Rey y Señor. Yo sé que es fácil decirlo, pero hacerlo es otra cosa, porque significa que voy a obedecer todo lo que Jesús me diga. No todo lo que Él me manda, porque probablemente no lo sé todo, pero conforme lo voy sabiendo y conforme me lo va enseñando a través de su palabra, a través de mensajes, a través de una palabra que recibo, a través de una predicación, a través de un canto, a través de una enseñanza, Él me va moldeando y me va diciendo lo que tengo que quitar y lo que tengo que poner. Note que el pueblo de Dios no es un pueblo que debe ser, ¿cómo le dijera? Arriado. Esa es la palabra que quería hallar. El pueblo de Dios no debe ser arriado. Arriar es que el rebaño de las chivas no quieren avanzar y hay que estarla escuchando y hay que decirle por aquí, por acá y no te vayas. El pueblo de Dios no debe ser eso. El pueblo de Dios tiene que querer de su propio corazón seguir a Dios, obedecerle, saber sus responsabilidades. Nosotros en la iglesia que es del Señor Jesucristo no tenemos ni que hablarle de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas. Cada quien tenemos que saber que vamos a participar, hacer lo que tenemos que hacer, ¿me entiendes? Y alguien dirá, bueno, y si no me recuerdan, a lo mejor me la llevo para la casa. Pues si te la llevas, no eres de la iglesia, eres una visita, porque si tú eres de la iglesia, tienes que saber que esa es tu responsabilidad. Hay mucha gente que va a los pastores y dice, pastor, dígame lo que está bien y lo que está mal. Y yo soy Dios, ¿acaso? Para decirte lo que está bien y lo que está mal. Si Dios es el que nos habla a cada uno, pero la verdad es, hermanos, que ya sabemos lo que está mal. Pero queremos hacer como Balaam, ¿verdad? Que Dios le decía, no hagas eso. Y Balaam, terco, no, es que mira que me van a pagar bien y ya cuando iba en la burra de doble tracción, como dijo aquel hermano, un burro arriba de una burra, y
Y entonces ya cuando le salió el ángel y a la burra habla y todo, y le dice, por eso no querías que viniera. El Balaam dice, pues me lo hubiera dicho, Señor, pues no hubiera venido. Pero ahí estaba terco cada rato que sí quería ir. En Dios, hermano, cada uno de nosotros tenemos que acercarnos. La Biblia dice que ahora tenemos que cambiar nuestra mentalidad y ya no somos católicos romanos para acercarnos a Dios a través del sacerdote y decirle a él, mire, usted vaya con Dios y pregúntele, o ya no somos judíos para ir al rabí y decirle, usted vaya a Dios. No, ahora somos cristianos, hermanos. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Y ahora tú puedes ir ahí en tu casa, en tu auto, en tu cocina, en la sala, donde quiera que tú estés. Tú puedes ir directamente a Dios y hablar con Él. Y eso es una gran bendición, hermano. Que muchos no aprovechan, por cierto. Porque las novelas están más apetitosas. O el chicharito. Acuérdese que Dios merece lo mejor, amén. Y si tú quieres tener una comunión con Dios, tú tienes que desarrollar. Tú tienes que desarrollar, yo te voy a invitar, hermano, por enésima vez, a que hagas de tu Biblia una herramienta que tú uses todos los días. Márcala, ráyala, escribe en ella, haz cosas que tengas que hacer para que te recuerdes las cosas que Dios está hablándote. Dos cosas son muy importantes en la vida del cristiano, aparte de su asistencia a las reuniones donde viene a aprender: la lectura de la Biblia y la oración. La lectura de la Biblia y la oración. No digas después que no te dije, porque te he dicho muchas veces. La lectura de la Biblia y la oración. Si tú cultivas eso, vas a cultivar o vas a entrar a aprender a cultivar lo que es la relación con Dios. Pero si no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para leer su palabra, y encima queremos y decimos, ¿y cómo Dios me irá a hablar? Pues a ver si el domingo me habla por el pastor. A lo mejor te habla, pero no debes de depender de eso. Porque ¿cómo te sentirías tú si a ti nomás te dieran de comer una vez a la semana? ¿Cuántos estarían muy felices con eso? Especialmente los comelones. A ver, levante la mano. Los que somos bien comelones. Y hasta ni los que son comelones, ¿verdad? Pues ¿cómo que una vez por semana? Y entonces Dios planeó que nosotros comiéramos todos los días. Acuérdate que Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y acuérdate que también dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, muy importante, hermano, por muchísimas veces te digo, entra en tu Biblia. Haz de ella una rutina hermosa, empezar a leer tu Biblia. Esto es lo que sucede si tú haces a Jesús tu Salvador, tu Señor, y le otorgas el lugar de Señor y de Rey. Mira, Dios te recibe como su hijo o su hija. ¿No se alegran de eso? Hijos de Dios, no hijos del diablo, no hijos de gachupín. Eres hijo de Dios, hija de Dios. Y tú tienes que llevar esa identidad en ti y saber que eso es lo que tú eres. Dios te regala, como leíamos en el libro de los Hechos, si tú aceptas esta salvación que te ofrece, Dios te regala su Espíritu Santo. Y ahí, hermano, es imposible describir en un mensaje de 30 o 40 minutos todo lo que viene cuando la persona del Espíritu Santo viene a nosotros. Pero Cristo dijo que Él nos iba a guiar a toda la verdad. Cristo dijo que nos iba a dar poder. Cristo dijo que iba a estar con nosotros todos los días, que iba a ser nuestro ayudador, que nos iba a enseñar y que nos iba a hablar de Él todos los días. De manera que solamente cuando no lo conoces es cuando no sabes quién es o qué hace en ti. Pero si tú desarrollas esa relación con Dios, yo te aseguro que es a través del Espíritu Santo que vas a poder ir conociendo más a Dios.
¿Qué más hace Dios? Si tú haces esa acción de cambiar de mente y venir a la salvación, no solamente te recibe como su hijo, te regala su Espíritu Santo, te entrena y te capacita. Paréntesis, si tú te dejas, ¿ok? Si tú te dejas. Porque si tú no quieres, nadie te va a poder entrenar. Yo una vez fui a ver una persona que tenía fama de duro para el Evangelio. Usted sabe que hay gente que dice que yo soy muy duro y a mí nadie me convence. Y así era más o menos esa persona. Y yo estaba nuevecito en el Señor y fui a unas calles que nunca he vuelto a ir. Eran calles de lodo, aquí en Houston. Muy raro ese barrio, parece que estaba por acá, por el norte. Pero yo nunca había visto que en Houston, casi con unas cerquitas ahí de carricito y las calles de lodo y soquetal que había ahí, pero no había pavimento. Y hasta ahí fui, llegando me dice la persona, a ver, pastor, ¿cómo le va? No, pues bien, aquí venimos a visitar el post. Yo quiero decirle luego que yo soy muy duro para el Evangelio, a mí nadie me ha logrado convencer. Y luego ya yo supe por dónde iba, porque yo lo voy a convencer. Imagínate, pues si usted es duro, usted ya está diciendo que usted nadie lo convence y nadie lo va a convencer. No tengo nada que hacer aquí. Venía a traerle el mensaje, pero usted tiene que ser receptivo para recibir ese mensaje. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es para el mensaje de salvación, pero para el entrenamiento que Dios tiene para nosotros, para la enseñanza, igual tenemos que tener un corazón receptivo. Mire, dentro de 2 viernes, no el viernes que viene, sino el próximo que sigue, vamos a estar empezando una clase de discipulado. No discípulos del hermano Medina, sino discípulos de Cristo. Una clase que queremos, mi esposa y yo, compartir todo lo que Dios nos ha dado y entendemos que no vamos a estar aquí eternamente. Entonces queremos preparar gente para que la iglesia funcione con la gente que Dios ha levantado en este lugar. Y vamos a hablar de cosas muy interesantes, de la formación del discípulo, de la rendición, de la transformación. Y yo quiero ver a todos aquí, todos los que son de Cristo. Usted no tiene razón para no estar en esas clases de los viernes. Y puedo hacerle hasta una oferta, que si usted trabaja o cualquier cosa, pero quiere ser, podemos hasta por CD arreglar la forma de que usted todavía sea parte de eso. Pero le vuelvo a repetir, si usted quiere, si usted se deja, Dios quiere y usted debería querer estar acá, pero cada uno debemos de estar dispuestos a que Dios lo haga. ¿Qué más hace Dios si tú recibes la salvación? Te usa, fíjate esto, te usa como un instrumento para extender su reino. Dios desea, ante todas las cosas, que tú seas salvo. ¿Sabes por qué? Porque tu salvación no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es extender su reino. Pero es a través de gente salva que Él lo puede hacer. El viernes hablábamos de una iglesia que le concede acceso a Dios a la tierra. Una iglesia que lo deja entrar. Hay gente que no va a conocer a Dios sino a través de tus acciones y mis acciones. E imagínate si esas acciones son como los muchachos que Carlos estaba diciendo ahí en la tienda esa donde estaban. Entonces por eso la gente muchas veces no quiere ir a los templos, porque dicen, no, ahí pura sacadera de dinero y ahí hacen esto y ahí son lo otro. Pero a la gente Dios te quiere usar a ti y a mí, en nuestros trabajos, en lugar de la escuela, donde quiera que estamos, en la calle, en la tienda. Dios quiere que tú muestres. Fíjate lo que sucede. Cristo vino mostrando al Padre. Y Dios quiere que tú y yo, al recibir la salvación, podamos mostrar quién es Dios, cómo es Dios. Que la gente te vea a ti y pueda decir, oye, hay algo distinto en ti. ¿Por qué tienes ese gozo? ¿Por qué estás como siempre bien alegre? Y que mira, todos acá andamos con muchos problemas. ¿Y cuál es esa alegría que tú tienes? Y esa es la oportunidad para ti compartir. No tanto hablar de tu iglesia,
pero hablar de tu Señor y de tu Salvador que tú has conocido y que le has entregado tu vida. ¿Qué más hace Dios si tú recibes la salvación? No solamente te usa para extender su reino, te da propósito y razón de vivir. ¿Cuántos realizan que cuando no hay propósito de vivir, la vida es muy triste? La gente, especialmente, mire, muchos matrimonios se divorcian cuando los hijos crecen y se van de la casa. ¿Y por qué sucede? Porque estaban unidos solamente por los hijos que estaban ahí. Entre ellos ya no había relación, ya no había comunicación, ya no eran amigos. Y cuando los hijos se van, dicen, ¿sabes qué? Pues ya entre nosotros no hay nada. Y es una vida terrible, no saber para qué estás acá, no saber el propósito de tu vida en la tierra. Cuando tú aceptas la salvación, hermano y hermana, Dios te da propósito y entonces puedes saber que tú estás aquí para algo, que Dios te quiere usar para avanzar su reino, para multiplicar su reino aquí en la tierra, para engrandecer su nombre, para dar a conocer a todos su grandeza. Y no solamente eso, Dios te da vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Vida eterna, amado hermano, no empieza del momento que te mueres. Vida eterna empieza hoy. La vida eterna tú la recibes desde el momento que aceptas a Cristo Jesús como tu Salvador. Tu cuerpo se va a morir, pero tu espíritu recibe ya desde ese momento la vida eterna. Y por último, lo que Dios está buscando cuando tú y yo aceptamos la salvación, Dios está buscando gente con la mente y pensamientos similares a los de Él para hacer realidad el sueño del Padre. ¿Te acuerdas el sueño que nos dijo en el Padre Nuestro? Como en el cielo, como en la tierra, o en la tierra, como en el cielo. Que se haga la misma voluntad del Padre. Pero Dios no lo puede hacer si no hay gente salva. Dios no lo puede hacer si la gente no acepta. El primer paso es que tú y yo aceptemos esta salvación que Dios nos ofrece, pero acuérdate, aceptar la salvación es solamente la mitad del camino. Rendir a Dios es la otra parte. Y por último, en este mensaje, eso es cuando sí lo haces. Diga conmigo, cuando sí lo haces. Cuando sí recibes la salvación, todas estas bendiciones te vienen. Pero cuando no lo haces, vamos a leer la segunda parte del capítulo que teníamos ahí en Hebreos 10, el verso 26. Cuando no queremos aceptar, hermanos, el camino que Dios nos ofrece, el camino de salvación, mira lo que sucede, capítulo 10, verso 26 de Hebreos hasta el 31. Si seguimos pecando, después de haber conocido la verdadera enseñanza de Dios, ningún sacrificio podrá hacer que Dios nos perdone. No nos quedaría más remedio que esperar con un miedo terrible el juicio final, que es cuando los enemigos de Dios serán destruidos con fuego ardiente. Si en un juicio dos testigos afirman que alguien ha desobedecido la ley de Moisés, los jueces no le tienen compasión a esa persona y ordenan su muerte. Verso 29. Imagínate entonces el terrible castigo que recibirán los que desprecian al Hijo de Dios y los que dicen que su muerte no sirve para nada. Los que hacen eso insultan al Espíritu de Dios que los ama y menosprecian la muerte de Cristo, es decir, el nuevo pacto por medio del cual Dios les perdona sus pecados. Verso 30. Además, como todos sabemos, Dios dijo que Él se vengará de sus enemigos y que los castigará por todo lo malo que han hecho. También dijo que juzgará a su pueblo. Qué terrible debe ser, fíjate esto, qué terrible debe ser que el Dios de la vida tenga que castigarnos. Qué terrible que el Dios que es todo amor,
y está puesto para darnos vida, tenga que castigar a alguien solo porque, por no querer, por rechazar, por amar más los caminos propios que los caminos de Dios. Yo quiero decirte esto. Tenemos que recordar, hermanos, que Dios es un Dios de gran amor. Dios es un Dios de propósito. Dios es un Dios de salvación. Dios es un Dios que nos habla a tiempo. Pero no olvides esto nunca. Solo hay dos reinos. Es el reino de Dios o es el reino del Dios de este mundo, que es el diablo. Solo hay dos caminos. Es el camino de la salvación o el camino de la condenación. Solo hay dos lugares. Con Dios o con el diablo. Solo hay dos padres espirituales. El Padre nuestro que está en el cielo, o Cristo le dijo a los religiosos, ustedes son de su padre, el diablo. Lo que te quiero decir es que no hay lugar intermedio. Cristo dijo, el que conmigo no recoge, ¿qué hace? Desparrama. ¿En qué lado quieres estar tú? Y escucha esto. Dios no quiere que nadie se condene. Por eso tiene este lugar abierto aquí. Y por eso nos tiene aquí. Y por eso te ha llamado aquí en este día. No es casualidad que viniste a oír un mensaje que se llama Dios desea gente salva. No es casualidad. Porque Dios mira tu corazón. Y Dios desea cambiarte esa identidad, cambiarte ese propósito en tu vida, darte de verdadera razón de vivir. Pero, escúchame atentamente, tienes que aceptar. Dios te da la capacidad de aceptar. También te da la capacidad de decir no. Pero ¿qué razón tendrías tú para decir no? ¿Qué motivo tendrías para decir no a una salvación tan grande que Dios te ofrece? Dirías, es que quiero divertirme más, es que quiero salir con mis amigos, es que no quiero hacerme viejito en una iglesia. ¿Qué razón darías que de verdad valdría la pena para no rendir tu vida a Cristo Jesús? Yo estoy seguro que ninguna es válida. Cualquier excusa que tú estés pensando en este momento, yo te puedo asegurar que es una vil mentira de Satanás, que quiere engañarte y quiere dejarte donde estás, lejos del reino de Dios, y que no entres a esta salvación que Él te ofrece. Pero te digo finalmente en estas palabras, Dios te da libertad. Cristo ha derrotado a Satanás para que todo aquel que quiera salir de la prisión que el diablo nos había edificado, con que tan solamente diga, Señor, yo quiero que a mí también me recibas como un hijo de Dios. Yo quiero pedirte perdón. Y más que todo, acuérdate, porque esta es la parte práctica, yo quiero hacerte a ti mi rey y mi Señor. Cuando dices eso, tú tienes la oportunidad de ser trasladado, como decía Jorge en esta mañana, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y empezar a vivir, empezar a aprender, porque apenas empezamos a aprender, no creas que vamos a aprender cómo servir a Dios, cómo amar, cómo vivir con Él. Hay principios nuevos, hay cultura nueva, hay costumbres nuevas. Pero el primer paso lo puedes dar hoy mismo. Tienes que meditar en eso. Dios desea gente sana, porque Dios desea avanzar su reino. La pregunta más importante que puedo hacer, ¿quisieras tú hoy ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz?